Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy es el doctor Antonio Luis Cárdenas, ministro de Educación. Hace pocos días, el ministro presentó a la consideración del país un plan de acción con relación al tema de la educación. Él es un veterano de estas lides, hace 10 años participó en la llamada Comisión USLAR, que estudió el sistema educativo y que presentó una serie de propuestas muy concretas en donde todos los miembros de la comisión se pusieron de acuerdo y por unanimidad aprobaron ese informe. El plan de acción que ha presentado el ministro se divide básicamente en 4 capítulos. Uno se refiere a la educación que necesitamos, otro se refiere a la educación y el sistema escolar que tenemos. El tercer punto es lo que quiere hacer el ministerio, cuáles son los fines, objetivos y políticas de la educación en Venezuela. Y por último, cómo lo va a hacer. A lo largo del programa nos referiremos a cada uno de estos puntos y más adelante, en próximos programas, seguiremos tratando este tema, ya que creo que existe un consenso general en el país en que la primera prioridad verdaderamente es la educación. Ministro, usted presentó este plan de acción en menos de un año, o sea que se ve que ya venía muy preparado para entrarle al tema. Hace 10 años, como recordábamos hace un momento, usted participó en la elaboración de un diagnóstico que en su momento fue considerado muy importante sobre la educación. ¿Qué cambios ha encontrado usted entre la educación que ustedes vieron hace 10 años y la que encontró usted hoy? ¿Cuáles de las propuestas que ustedes formularon fueron implementadas y qué resultados han tenido? Bueno, Marcel, lamentablemente los cambios han sido relativamente muy pocos, ¿no? Como bien se recuerda, ese informe, donde trabajamos 13 personas de maneras de pensar muy diferentes, pero con un objetivo común y con una preocupación común, que era la preocupación por la educación y el convencimiento de que en la educación está la solución de los problemas del país. El problema educativo no es un problema, es el problema del país. Bueno, con ese ánimo y con un mandato que nos había dado el presidente, él nos llamó para pedirnos que diagnosticáramos el sistema educativo y que señaláramos cuáles eran los problemas y cuáles eran las posibles soluciones. Bueno, eso fue lo que hicimos, señalar los problemas. Bueno, esto de señalar los problemas fue muy mal recibido, inclusive por el Ministerio de Educación, por el propio gobierno, que consideraron que era un ataque al ministerio, que era un ataque al gobierno, cosa que me parece que es uno de los errores que se ha cometido, el hecho de considerar que el Ministerio de Educación tiene que defender el sistema a como dé lugar. Y lo contrario debe ser diagnosticar los problemas para poder entonces buscarle soluciones. Bueno, pues aquello lamentablemente se archivó, no se llevó a la práctica. Y ahí señalábamos una serie de problemas, como por ejemplo el problema del igualitarismo, que fue un problema que se detectó. ¿Qué quiere decir esto del igualitarismo? Bueno, buscando una supuesta democracia, se consideró que todos los niños debían recibir el mismo tipo de educación, que todos los niños son iguales, todas las escuelas son iguales, todas las regiones del país son iguales. Y entonces se aplica el mismo programa, ¿verdad?, en todas partes, y se le obliga a los maestros a que cumplan con todos los objetivos del programa, no importa dónde estén. De manera que un niño, un maestro y un grupo de niños en la Gran Sabana, en Canaballén, en cualquier sitio de esos, o sitios más alejados aún, donde no hay carreteras, donde no hay automóviles, bueno, tienen que dedicarle mucho tiempo a estudiar las leyes del tránsito y el semáforo y los signos del tránsito, ¿no? Y ellos nunca han visto un carro, ¿no? Pero claro, eso está en el programa y hay que cumplir todos los objetivos del programa. Y en cambio a ese niño, ¿verdad?, no se le enseñan cosas tan importantes como a defenderse en la selva, cómo utilizar una curiara, los peligros que tienen, por ejemplo, las pirañas, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. De manera que el pensar, por ejemplo, que todas las escuelas son iguales, no. Hay escuelas que están muy bien dotadas, sobre todo los colegios privados, algunas escuelas oficiales muy bien dotadas, tienen biblioteca, tienen mapas, tienen niños bien alimentados, tienen maestros graduados,
Bueno, eso es diferente a una escuela en un barrio, de una zona marginal o de una zona rural, donde el edificio esté en malas condiciones, donde a veces no hay ni suficientes pupitres, donde no hay libros, donde los padres y representantes de esos niños no los pueden ayudar, no los pueden orientar. Son situaciones muy diferentes. De manera que nosotros propiciamos, y es uno de los cambios importantes, fundamentales, porque en educación son pequeños cambios los que van a hacer el gran cambio. Nosotros le decimos a los maestros que tomen el programa oficial, sí, esa es una guía, pero deben tomarlo como una guía, no como una camisa de fuerza. Estudien el programa, luego estudien el material de que disponen, los textos de que disponen para cumplir eso, los materiales didácticos de que disponen, la situación de los niños que tienen por delante, de los padres de esos niños, de las características de la localidad donde está esa escuela, de la región, para que luego con todos esos instrumentos y con la orientación del programa oficial haga su programa. Por eso nosotros en el plan de acción una de las cosas que estamos proponiendo son los planes, los proyectos de plantel, los proyectos de escuela. Cada escuela, cada liceo debe tener su proyecto. Un proyecto que se adapte a su realidad. Es un cambio total. Eso es un cambio fundamental. Bueno, eso responde a ese problema que ya habíamos detectado en el informe ULA, del igualitarismo. Lo que usted desea es que en cada escuela la comunidad y los maestros participen activamente en el diseño de la educación que se va a dar. Exactamente, debe participar y debe ser una educación pertinente, una educación interesante. ¿Por qué hay tanta deserción? Por muchas razones, ¿verdad? O expulsión de niños del sistema escolar, exclusión de los niños. Bueno, muchas razones. Una de las más importantes es el uso de la lengua, ya hablaremos de eso. Pero otra importante es que los contenidos, lo que se trata en la escuela, lo que se maneja ahí, muchas veces no tiene ningún interés para el niño. Se fastidia el niño. El niño vive en un mundo, ¿verdad? Y la escuela le presenta un mundo diferente. No hay relación entre la escuela y la vida. ¿A qué atribuye usted eso? Bueno, a que la escuela se ha convertido en un ritualismo, en una rutina. Deben aplicarse esos programas con unos textos. Y ahí caemos en otra cosa importante que es lo de la lengua. Hay que tomar en cuenta que una elevada proporción de los niños, la inmensa mayoría, no conocen el lenguaje que podríamos llamar el lenguaje académico sencillo, simple, elemental, que está en los textos. Ellos no entienden ese lenguaje, tienen otro, que es válido, pero válido en su barrio, válido en su sitio, pero no entienden esos términos. Bueno, pues el maestro los obliga a estudiar ese texto, a aprenderse esas cosas de memoria, se las aprenden de memoria porque no lo pueden entender. Yo me he encontrado con casos, por ejemplo, en una escuela en el Páramo, en Mérida, llegué y habían leído un cuento, El tigre y el ratón, y la primera frase del cuento decía, el tigre con sus garras atrapó al ratón. Y bueno, habían leído el cuento, les había gustado el cuento, y entro yo y les digo, bueno, vamos a ver, ¿ustedes entendieron el cuento? Sí, ¿les gustó? Sí, bueno, vamos a ver. El tigre con sus garras atrapó al ratón. ¿Cuáles son las garras del tigre? Nadie sabía. Y entonces tuve que ponerme ahí y le digo, bueno, mira, vamos a suponer que este es el ratón, y puse el lápiz sobre la mesa. Yo soy el tigre, las garras, el tigre con sus garras atrapó al ratón. ¿Cuáles son las garras del tigre? Las manos. Bueno, mano, garra, pata, empezar a trabajar la lengua, a introducirles una palabra que ellos no conocían. Y así como no conocían garra, no conocían atrapar. Esa palabra para ellos no existía. Entonces, ¿cómo va a aprender un niño si no domina el lenguaje que está en los textos? Entonces, al no comprender, al no entender, lo único que puede hacer, en el mejor de los casos, es memorizar algo que no entiende y que luego olvida. Aquello no tiene significado para él. Como no entiende, fracasa. No puede pasar del primero al segundo grado, del segundo al tercero. Y entonces él se siente incómodo en la escuela, rechazado. Empiezan a decir que no aprende, que no sirve, que es un niño que no estudia, ¿no? Y entonces el niño se va sintiendo retrasado y desde luego la escuela lo retira. Es un expulsado de la escuela realmente. Esto del manejo de la lengua es fundamental. Bueno, uno de los problemas fundamentales y por lo cual nosotros decimos que es un engaño, es un fraude lo que estamos haciendo y tenemos que corregirlo.
es empezar porque en la escuela se enseña la lengua, se enseña el uso de la lengua. No puede ser posible que un niño que salga del 9º grado, después de 9 años de educación básica, no sepa leer, no sepa escribir, y llegan al bachillerato y tampoco aprenden, y algunos salen de la universidad y no saben leer y escribir, y eso es gravísimo. Y hay una confusión muy grande que yo repito una y mil veces a los maestros y a los padres, a los representantes, a la sociedad que se dé cuenta, confunden decodificar con leer. Y ahí está uno de los engaños con esto de que nosotros bajamos el analfabetismo del 50%, ¿verdad? Del 50% al 10%, que hoy tenemos aproximadamente un 90% analfabeto. Un momentico, analicemos eso un poquito más detenidamente. ¿Realmente dejaron de ser analfabetos? Yo creo que no. Son analfabetos funcionales. ¿Por qué? Porque en realidad no los hemos enseñado a leer. Los hemos enseñado a decodificar, que es otra cosa. Los hemos enseñado a descifrar signos ortográficos. Pero sin la comprensión, sin la asimilación de lo que está en los textos, sin crear el amor por la lectura, sin crear una conexión entre la lectura y la vida, entre qué importante tiene esto que se lee para la vida, para lo que estamos haciendo. Vamos a cumplir unos compromisos y al regreso podemos seguir con ese tema que tiene que ver con los objetivos del plan que usted ha presentado. ¿Cuál es la educación que necesita Venezuela hoy? Ya regresamos. El doctor Cárdenas nos señalaba algunos de los problemas que están planteados en la educación venezolana y que explican el por qué hay un índice de deserción tan alto, por qué los muchachos en general muestran tan poco interés por lo que se les trata de enseñar. Y creo que eso tiene mucho que ver con otro punto que usted señalaba, que es que la educación tiene que ser relevante, el muchacho tiene que sentirse interesado en lo que está aprendiendo y tiene que haber una conexión entre eso y el mundo en el que él le toca desenvolverse. Por eso me pareció interesante que usted empieza el análisis planteando cuál es la educación que necesitamos. ¿Nos puede hablar un poco de eso? Sí, cómo no. Una cosa importante es el entender, el comprender que la educación no es simplemente un preparar para la vida, para mañana, ¿no? Un preparar para el trabajo. Eso es importante. La educación debe ser la tarea, el trabajo fundamental de cada ciudadano durante toda la vida. La educación debe conducir a formar realmente ciudadanos integrales, capaces, ¿no? Y no simplemente enseñarlos a decodificar, como decíamos, enseñarles un oficio, ¿no? Eso es parte de la educación, pero no es toda la educación. Necesitamos una educación en Venezuela que realmente forme valores. Esto es una cosa que se ha perdido. En primer lugar, necesitamos una educación, como ya dijimos, que enseñe a leer y a escribir, que enseñe a entender, que enseñe a aprender, que enseñe a pensar, que enseñe a usar el cerebro. Y no simplemente una educación memorística repetitiva. Esto es fundamental. Una educación que dé las bases para desarrollar el pensamiento lógico-matemático elemental. Lo que decíamos años antes, cuando yo comencé a trabajar todavía como maestro, se decía enseñar las 4 reglas. Eso es fundamental. Una educación que cree una conciencia nacional. ¿Cómo es posible que se salga de la educación básica y de niveles aún superiores y no se tenga una idea de lo que es este país? Que no se conozcan cuáles son los límites de este país, que no se entienda el por qué somos como somos los venezolanos, la importancia que ha tenido el mestizaje no solamente étnico, sino cultural de este país, ¿no? Que no se entienda, por ejemplo, cuáles son los valores fundamentales, o sea, que no se tenga una conciencia de país. Y no se tiene ni siquiera a nivel nacional, ni tampoco a nivel regional y local. Que no haya una identificación del futuro ciudadano, en este caso del niño y luego del ciudadano ya adulto, ¿verdad?, con su país. Bueno, que no se cree en la escuela una conciencia moral. Esto es grave. El hecho de que en Venezuela, y esto es uno de los problemas y lo señalamos muy claro en el plan de acción, que el tiempo no tenga valor. Esto es gravísimo. No importa si se da clase o no se da clase. No importa que nosotros en Venezuela tengamos solo 180 mediodías de clase oficialmente. Pues son 180 mediodías de clase porque son mediodías, que equivalen a 90 días. Pero que no se dan.
porque si no llegó el pago, no van a trabajar, porque si es el día del santo, porque si hay un puente, porque si es la reunión para planificar, por cualquier circunstancia se pierden muchos días. El otro día vi un dato que me llamó la atención y quería que usted me dijera si es cierto, que en Venezuela se dan 600 horas de clase al año, Sí. mientras que en otros países se dan, sobre todo los países asiáticos, hasta 1.600 Sí, horas. O eso sea, es casi cierto. 3 veces Eso más. es cierto. Bueno, en número de días, bueno, ya dijimos, oficialmente aquí deberían darse 180 mediodías de clase que equivalen a 90 días. Se dan en realidad unos 120 mediodías de clase que son 60 días. En Japón se dan 230 días de clase Versus 60. versus 60. Bueno, así Ahora, no al cabo podemos de salir. 12 años, un muchacho allá, imagínese. Bueno, indiscutiblemente. Además, comparemos las condiciones en que se dan esas Claro. clases. Allá se dan con maestros muy bien pagados. Los mejores funcionarios, los funcionarios mejor pagados en Japón están entre ellos los maestros, ¿no? Aquí han tenido salarios muy bajos, que es una de las razones de la desmotivación para la acción docente. Y esto tenemos que entenderlo, es una necesidad elevar el salario a los docentes y darle al docente el puesto que le corresponde en la sociedad. Dignificar al docente es una de las cosas fundamentales y es uno de los puntos fundamentales del plan. Pero hay que darle también alimentación a esos niños que van a la escuela. ¿Cómo va a aprender un niño que va sin desayuno, que está desnutrido, que está mal alimentado? Y no lo vamos a resolver con becas alimentarias repartiéndole dinero a los padres y representantes para que compren lotería o alcohol o cosméticos o cualquier otra cosa. Ese dinero debemos orientarlo, reorientarlo para darle alimentación al niño en la escuela. Y esa alimentación debe darse no en un comedor escolar, sino en el aula con el maestro, porque la alimentación en este caso se convierte en un eje fundamental de aprendizaje, donde el niño va a aprender una cantidad de hábitos alimentarios, va a aprender a alimentarse, pero va a aprender también una serie de hábitos sociales, a lavarse las manos, a usar el cubierto, etcétera, etcétera. De manera que todos estos programas debemos orientarlos realmente al proceso educativo. Hay cambios realmente importantes. Necesitamos, como decíamos, ¿qué educación necesitamos? Bueno, formar esos valores morales, el tiempo, el uso del tiempo, por ejemplo. Otra cosa, aquí en Venezuela hemos llegado se ha penetrado mucho y en la escuela se ve el hacer las cosas a medias, más o menos. Más o menos, sí, basta, ¿no? Entonces, esto que se oye entre los estudiantes, ¿cómo saliste? Muy bien. ¿Cuánto sacaste? 10. Bueno, señor, salió muy mal, ¿no? Entonces, y aquella expresión terrible, y no la he oído últimamente, 10 es nota y lo demás es lujo. O sea, hacer las cosas a media, pasar por pasar. Si es copiándose, puede ser copiándose. Y si es copiándose, oye, qué vivo es. No sabía nada y se copió, engañó al maestro y pasó. Ese sí es vivo. Sí, no piensa Bueno, que se está engañando se a está sí mismo. engañando a sí mismo, está engañando a la sociedad. Eso es una pérdida de valores, una pérdida de valores, ¿no? De manera que esto hay que rescatarlo. Por otra parte, hay que crear ciudadanos que tengan una conciencia ambiental, ¿no? Que no se forma, que cuide su ambiente, que cuide no solamente los recursos naturales renovables y no renovables, sino el teléfono público, la buceta, el sitio donde está, la escuela donde está. A mí me llama la atención cuando salen críticas, a veces noticias en la televisión y en la prensa. Una escuela, critican al ministerio o critican al gobernador o a quien sea el responsable, porque la escuela está sucia, porque hay basura, porque los flotantes de los baños no funcionan, porque no hay bombillos. Y yo inmediatamente pienso, ¿y dónde está el director de esa escuela? ¿Y dónde están los padres y representantes? ¿Dónde está la comunidad? Eso es una materia precisamente para la comunidad. Si la escuela está sucia es porque esa comunidad no aprecia la escuela, porque no hay director, porque no hay maestros, porque no hay alumnos, ¿no? La suciedad o la limpieza no depende de un ministro de educación. Lo mismo si no hay bombillos o si hay bombillos. Entonces, ¿por qué? Porque se ha pensado y se piensa que la educación es un problema del gobierno. No, esta es una de las cosas que tenemos que quitarnos de la cabeza. La educación es un problema de la sociedad en su conjunto. Ahora, ¿usted no cree que hay mucho? Usted al principio hacía una referencia a algunos valores equivocados que usted veía en la educación, señalaba el igualitarismo, que es verdad. A mí siempre me ha llamado la atención cómo los venezolanos, teniendo esa especie de pasión que tenemos por el igualitarismo, somos a la vez
muy anárquico y muy arbitrario. O sea, hay como una contradicción ahí. Otra contradicción la veo yo en la concepción del sistema educativo. Hay una actitud de gobernantes y gobernados, porque aquí participan ambos o participamos ambos por igual, de que al Estado le compete la educación. El Estado tiene que dar educación y tiene que dar educación primaria, secundaria, superior y tiene que ser gratuita además, tiene que proveer todos los útiles, libros, bibliotecas, computadores, edificios, mantenimiento, etc. Y esa delegación por parte de la sociedad hacia el Estado ha llevado a este caos. Claro. Entonces, si no empieza la sociedad por asumir cuál es su responsabilidad en el proceso educativo, va a ser muy difícil hacer nada. Bueno, esta es una de las cosas que decíamos con el plan. Y de ahí el proyecto escuela, el proyecto plantel. Que cada escuela, cada plantel tenga su proyecto donde esté involucrado el personal docente, donde estén involucrados los padres y representantes, los propios estudiantes, que cada comunidad asuma la escuela como su escuela. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación tiene que hacer o propiciar las grandes investigaciones para saber cuál es la situación de la educación del país, dictar las grandes políticas generales. Esto, por ejemplo, un plan como estas son las orientaciones que el Estado venezolano propone para la educación. Tiene que tener una supervisión y una evaluación permanente para evitar desequilibrios de una región a otras del país. Pero la realización misma del acto educativo ya está en la escuela, está en manos de los maestros, está en manos de los propios padres y representantes que deben participar en ese proceso. Muchas de las funciones deben estar en manos del gobernador o del alcalde. Una de las cosas que estamos propiciando y está en el plan es la creación del municipio escolar, de la Dirección de Educación Municipal. El responsable primero, fundamental como autoridad de las escuelas de una comunidad debe ser el alcalde, debe ser su consejo municipal. Ahí es donde se pueden resolver los problemas y no en el ministerio. El ministerio tal como está concebido, y es otro de los problemas graves y planteamos como otro de los puntos fundamentales del plan de acción, es el descentralizar ese ministerio, el cambiar, un cambio profundo en la estructura del ministerio para mejorar en la eficiencia. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Educación se ocupe? Es una de las tareas que nos quita más tiempo y nos tiene una angustia permanente. Nosotros tenemos que pagar el 10 y el 23, el 10 y el 25 de cada mes. Si no llega el cheque a cada sitio del país el 10 y el 23, entonces hay un paro. Y esto es inconcebible. De manera que esto es una preocupación. ¿Qué sucede con esto? Que nosotros tenemos que hacer quincenalmente más de 300.000 cheques en el Ministerio de Educación, que tienen que ser enviados a todo el país y que tienen que llegar el 10 a todos los sitios, ¿no? Tiene que llegar al Quinó, allá en Mérida, a 8 horas de mula, y tiene que llegar al Bajo Delta, ¿no? Mandado desde Caracas. Eso es totalmente un anacronismo. Y entonces el tiempo, el esfuerzo, el desgaste que tiene el Ministerio de Educación haciendo cheques y repartiendo cheques, y cuidando de que el carro que lleva el cheque no se accidente en el camino o que no lo asalte. Y si pasa algo, una huelga. Entonces, la gran reivindicación de los dirigentes gremiales, ¿no? Estamos proponiendo ahora precisamente un cambio para depositar sencillamente los sueldos en los bancos, en las cuentas que tiene cada maestro y cada profesor, como debe ser. Bueno, por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros en el Ministerio de Educación todavía estemos firmando todos los títulos que salen de las universidades privadas? De la Universidad Católica tenemos que firmar todos los títulos, de la Santa María, de todo lo demás. De manera que tenemos un funcionario del más alto nivel, como es el director general del Ministerio, el viceministro, y otro funcionario, el director general sectorial de Educación Superior, gran parte del tiempo para firmar cheques. Ahora, la pregunta es, ¿en el Ministerio se verifica si cada alumno de esos realmente cumplió? No, no hay tiempo, no se puede, simplemente se firma. Eso es... Todo esto de la rutina, todo esto del ritual, se ha convertido en un ritual, el formalismo. Entonces se cumplió, el Ministerio de Educación cumplió, se cumplieron tantos días de clase, se firmaron tantos cheques, se pagaron tantas cosas, entonces esta cosa formal. Pero cuando vamos a lo esencial, a lo que verdaderamente es esencial, que no es el aparato, que no es la rutina, ¿están aprendiendo los niños a leer y a escribir? ¿Están adquiriendo valores?
¿Se están cumpliendo realmente los días y las horas de clase? ¿Están los maestros realmente interesados en esto? ¿No? ¿Estamos realmente haciendo educación? ¿Estamos enseñando a pensar? ¿Estamos enseñando a actuar? ¿Cómo están funcionando nuestras escuelas agropecuarias, nuestras escuelas técnicas que cayeron en lo peor? ¿No? Ahí está el problema fundamental. Son esa suma de pequeñas, grandes cosas lo que va a transformar el sistema educativo. El sistema educativo se va a transformar en cada aula, en cada escuela, con la responsabilidad de cada maestro, de cada niño, de cada padre, de cada representante, de cada ciudadano, y con la orientación del ministerio. Pero no se va a resolver con decretos, ni con planes, ni con discursos de ministros ni de maestros. Se va a resolver con la toma de conciencia de la sociedad venezolana de que la educación está muy mal y que no podemos estar edulcorando la cosa, no podemos estarle pintando pajaritos para presentarlo de otra manera. No podemos decir, sí, bueno, no aprenden a leer, pero mire, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, pero. Siempre el pero para no hacer las cosas como las debemos hacer. Bueno, debemos decir las cosas con claridad. El primer deber del gobierno es informar al pueblo la realidad que existe, diagnosticar las cosas. Luego, pedir el apoyo de todos, la colaboración de todos, para resolver esos problemas que son los grandes problemas del país. Si nosotros logramos que la sociedad venezolana entienda que el problema fundamental es la educación y que es un compromiso de todos y que todos debemos contribuir en esto, y realmente que este compromiso y esta convicción de que esto es lo fundamental se traduzca luego en acciones. Por ejemplo, este plan de acción, ¿en qué tiene que traducirse ahora? En el presupuesto. Vamos a cumplir unos compromisos y al regreso vamos a analizar lo que quiere hacer. Perfecto. Y cómo lo va a hacer. Ya regresamos. A lo largo del programa hemos venido analizando cuál es la educación que tenemos y cuál es la educación que necesitamos. Y el ministro decía con mucha razón que la labor fundamental del gobierno es la de informar, de manera que sepamos cuál es la situación que tenemos y luego plantearnos soluciones, persuadirnos de que esas soluciones son correctas, obtener el consenso necesario para lograr esto. Habíamos quedado entonces en que en esta parte del programa íbamos a comenzar a analizar qué es lo que el Ministerio de Educación quiere hacer. Sí, en el plan que hemos presentado tenemos 3 objetivos fundamentales, es lo que planteamos. El primer objetivo es elevar la calidad de la educación. Esto es una cosa muy importante. En Venezuela realmente hemos tenido éxito en la masificación, en llevar la educación a todos, pero tuvimos ese éxito a costa de la calidad en muchos casos. En este momento lo que nosotros necesitamos es elevar la calidad. Y al elevar la calidad va a aumentar la matrícula también. ¿Por qué va a aumentar la matrícula? Porque desde luego van a pasar mucho más niños de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto. Va a haber menos expulsión de niños del sistema y va a aumentar la matrícula sobre todo en los grados superiores, al evitar esto que se ha llamado la deserción. Entonces va a haber un aumento de la matrícula, pero como una consecuencia del mejoramiento de la calidad. Ahora, y no lo que se hizo antes, ¿verdad? Que fue un aumento de la matrícula en detrimento de la calidad. Ahora, no hace mucho se aprobó el Estatuto del Docente, que debe ser una herramienta útil en ese mejoramiento de la calidad. Sí, ¿no? Ahí hay cosas muy importantes. Es el reglamento del ejercicio de la profesión docente es algo que debemos revisar en algunos aspectos, pero que en su fundamentación filosófica, en la orientación, es positivo. Por ejemplo, entre las cosas positivas que tiene está el que los maestros deben entrar ahora por concursos de credenciales. Yo creo que debemos modificar eso y llevarlo a concursos de oposición, para por lo menos hacer una prueba, poder hacer una prueba como la que hicimos en Mérida, que causó tanto impacto. Precisamente el padre Ugalde en un primer plano aquí planteó resultados de lo que tuvimos ahí en Mérida, que nos encontramos con el hecho de que de 50 licenciados en educación, 21 no pasaron la prueba de comprensión de lectura, redacción y ortografía. Yo creo que estas pruebas son necesarias, pero allí en el reglamento del ejercicio de la profesión docente también se señala que para ser director o subdirector se necesita pasar un concurso de oposición. Esto ha ayudado mucho y debemos acentuarlo cada vez más, porque esta es una de las vías para evitar otro de los problemas que señalamos también en el programa con el doctor Uslar,
que es el clientelismo. El clientelismo político, politiquero y sindicalero, fue una de las causas también que acabó con la educación. Esto está nombrando gente a dedo por cuestiones políticas. De manera que hay que elevar la calidad. Pero para elevar la calidad, lo que nosotros proponemos como política fundamental es el cambiar la rutina del aula, de eso que hablábamos antes. Convertir el aula realmente en un sitio de aprendizaje y no simplemente de enseñanza de cosas que no le interesan muchas veces a nadie, ¿no? Entonces, un sitio de aprendizaje. Para cambiar esa rutina escolar, nosotros proponemos 3 líneas de acción fundamental. Una, dignificar y dinamizar la función docente. Si nosotros no mejoramos a los docentes en su preparación, y de esto son responsables las universidades, en su actualización permanente, estamos proponiendo los centros regionales de apoyo al maestro para una actualización y mejoramiento permanente de los docentes y un apoyo permanente a los docentes en sus aulas, en su labor de aula. Si no los mejoramos a ellos en sus condiciones de vida, en sus salarios, ¿verdad? Y si no les mejoramos las condiciones de trabajo, no vamos a lograr nada. El maestro es el eje fundamental del sistema educativo, es la piedra angular del sistema educativo. Por lo tanto, para poder cambiar el aula, la rutina del aula, tenemos que cambiar al maestro y tenemos que darle condiciones adecuadas al maestro. Que la sociedad entienda, como decía Bolívar, que el maestro es el primer ciudadano de la República. La segunda línea estratégica es promover proyectos pedagógicos de plantel, lo que ya hablábamos. Sí. Que cada plantel haga su proyecto, que la comunidad tome como suyo el plantel, que el plantel responda a las necesidades reales de esa comunidad y desde luego a las líneas, a la política general de la educación del país. En tercer lugar, rehabilitar la infraestructura de las escuelas. Hay escuelas que están en condiciones realmente lamentables. Hemos estado construyendo esos R1, R2, R3, que yo los llamo rancho 1, rancho 2, rancho 3. O sea, ranchos por escuelas, eso no puede ser. Y dotar las escuelas. Y en la dotación de las escuelas, una de las cosas fundamentales es dotar a cada aula de una biblioteca. Una biblioteca donde no haya solo libros de texto, que son importantes, pero no los más importantes. Los más importantes son los libros de referencia, los libros complementarios, los libros de recreación. Los libros complementarios son fundamentales. Por ejemplo, hay niños que, bueno, no se interesan, no estudian porque no les interesa lo que está en el texto. Eso no es relevante. Pero surge un tema que a él le interesa. Y se le dice a ese niño que no le gusta leer, se le dice, mira, se interesa él, por ejemplo, vamos a suponer por el petróleo, porque oyó una noticia o por cualquier cosa, o se interesa, por ejemplo, por un deporte cualquiera. Y ahí tiene la biblioteca de aula un libro sobre deporte, un libro sobre petróleo. Se le da, él se lee ese libro con avidez. Y de esa manera él entra a ser un lector y entiende que la lectura y el libro tienen un sentido para la vida y una utilidad para la vida. Lo mismo cuando el niño consigue libros de cuentos, libros de historias infantiles, de poesía infantil, de teatro infantil, que entonces entiende que la lectura es un medio, tal vez uno de los medios más extraordinarios para la recreación. De manera que esto es importante. Ese sería el primer objetivo, elevar la calidad. Para ello tenemos que transformar la práctica del aula y para eso tenemos que mejorar al docente, propiciar los proyectos de plantel, la mayor autonomía de cada plantel, de cada maestro y dotar a esas escuelas. El segundo objetivo del plan de acción es mejorar la eficiencia de la gestión educativa. Ya hablábamos de esto también. No puede ser eficiente un sistema que está centralizado todo en Caracas. No puede ser eficiente un sistema que, como decíamos, desde el ministro para abajo se ocupan de hacer cheques y de firmar títulos, ¿no? Entonces hay que descentralizar eso, hay que fortalecer la sede central del Ministerio de Educación, pero fortalecerla ¿para qué? Para que investigue la situación del sistema educativo, para que dicte las grandes políticas educativas del país, para que haga la planificación presupuestaria y la evaluación de lo que está sucediendo. Y entonces para ello nosotros tenemos que, como línea de acción, delegar y transferir competencias a los estados, a los municipios, a los planteles. La desconcentración, la descentralización no debe ser simplemente un traspaso de competencias del nivel ministerial al gobernador. Caeríamos entonces de una centralización a 23 centralizaciones. No, el gobernador debe tener unas competencias, como las tiene también el ministerio, pero otras más importantes las debe tener el alcalde, la municipalidad.
Y otras más importantes que las del alcalde las debe tener el director de la escuela, la comunidad educativa, que participe, como sucede en muchos países, donde la comunidad se reúne y donde participa activamente en la elaboración del plan de estudios del currículum de su escuela. Y luego, desde luego, reestructurar el nivel central del ministerio, que es un monstruo, yo lo llamo un dinosaurio terrible que hay que descentralizar ahí. Y el tercer objetivo es salvaguardar la equidad en educación. Y para ello tenemos que corregir los desequilibrios que se producen. Y para ello tenemos que apoyar a aquellos que socioeconómicamente más lo necesitan. La educación venezolana, y por esto decimos precisamente que es un fraude, en vez de ser un sistema que ayude a la democratización, a disminuir las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen, de ser realmente una posibilidad de ascenso social, es todo lo contrario. Nosotros tenemos un sistema educativo donde un 20% más o menos, donde están nuestros hijos, por ejemplo, o nuestros nietos, recibe una buena calidad de educación. Son colegios buenos, ¿verdad? Y si hay deficiencia en el colegio, en la casa, le podemos buscar un maestro que lo ayude. Le tenemos libros, hay biblioteca, ¿verdad? Hay una televisión, lo podemos orientar, le podemos buscar una computadora y se forman muy bien. Y realmente hay un grupo de venezolanos que se ha estado formando y se sigue formando en forma excelente. Y luego salen muy bien en la prueba de actitud académica y tienen éxito en programas como el programa Galileo. Y salen al exterior y van a Harvard, a Stanford, donde sea, y son brillantes. Claro que sí, porque los venezolanos no somos retrasados mentales, tenemos una inteligencia igual a todos los demás. ¿Qué ha pasado y qué pasa con esos estudiantes que tienen un buen sistema educativo? Ahora, ¿cuánto es eso? El 20% de la población más o menos. ¿Y el 80% restante? Los miles y miles, los millones de niños que están en los barrios, en las zonas rurales, que no tienen nada de eso. Entonces, lo que están es acumulando carencias. Como decía en una investigación Gabriela Bronfenmayer y Ramón Casanova, que aquí tenemos dos circuitos, un circuito de acumulación de excelencia y un circuito de acumulación de carencia. Entonces, estamos reforzando cada vez más en calidad a los que tienen calidad y reforzando cada vez más en carencias a los que tienen carencia, con lo cual estamos aumentando la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Estamos haciendo que los ricos sean más ricos o tengan la posibilidad de mantener su riqueza y que los pobres sean más pobres. Entonces, un punto fundamental es ir hacia la equidad. ¿Qué tenemos que hacer desde el Ministerio de Educación? Propiciar con ayudas a programas como el que tiene Fe y Alegría, como los que se están desarrollando en el Estado Bolívar, en el Estado Mérida, y propiciarlo en todos los sitios donde podamos, para que las escuelas que atienden a los niños de menores recursos sean escuelas de calidad, sean escuelas exitosas, para que esa población pueda tener una educación de calidad igual a la que tienen los que han sido más favorecidos por las condiciones socioeconómicas. Esa es la única forma de romper con la pobreza, porque la pobreza no está en el bolsillo de la gente, la pobreza está en el cerebro, en las manos y en el corazón de la gente. No hay pobres porque no tengan dinero, hay pobres porque no saben pensar o porque no saben hacer, porque no saben producir y porque no saben consumir, ¿no? Hay pobres porque no saben ser ciudadanos, y esto lo tenemos que hacer con la educación, rescatar con la educación. De manera que nosotros en el plan de acción le damos mucha importancia a esto de la equidad, el poder ofrecerle una educación de calidad a los que menos tienen. Y por eso yo llamo a mis colegas maestros, porque yo lo que soy un maestro, no ministro de Educación, estoy de ministro de Educación, que es otra cosa circunstancial. Le pido a todos mis colegas maestros, a los dirigentes gremiales, que no hagamos más paros ni más huelgas. Porque cuando se hace un paro y una huelga, ¿dónde se hace ese paro y esa huelga? En las escuelas que atienden precisamente a los que menos tienen. Eso no puede ser. Nosotros tenemos un deber moral con esa población. Y la tenemos todos, pero en primer lugar los maestros. Entonces tenemos que dar una educación de calidad y asegurar una educación de calidad. No olvidemos que la educación oficial en Venezuela hasta hace unos 20 años, no más, era la mejor del país. Los colegios, los mejores colegios, nombremos algunos, no creo que sea malo nombrarlos. Los mejores colegios
privados acá, como por ejemplo el San Ignacio, para nombrar de los viejos, La Salle, competían y Como el la Andrés Bello, como el aspiración de Fermín ellos Toro. era ser como el Andrés Bello, Sí. como el Fermín Toro, como el Liceo de Aplicación, que fue el mejor liceo que ha tenido Venezuela y yo creo que Latinoamérica. Bueno, eso era una cosa. Llegar a ser alumno del Andrés Bello, del Fermín Toro, o en el interior del país, del Simón Bolívar, por ejemplo, en San Cristóbal, o del Baral en Maracaibo, o del Libertadores en Mérida, eso era un orgullo, ¿no? ¿Y hoy qué pasa? Nosotros vemos que la educación oficial, ¿verdad?, ha ido disminuyendo. ¿Y por qué disminuye? Porque hay las huelgas, porque hay los paros, porque hay los encapuchados, porque hay el peligro que llegue la policía, porque puede haber un herido, porque puede haber un muerto, como en realidad lo ha habido. Entonces es un deber de la sociedad venezolana rescatar la educación oficial, porque la educación oficial es el instrumento fundamental que tiene el Estado, la nación, para acabar con la pobreza, para acabar con la desigualdad y para sacar el país adelante. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, quisiera que insistiera un poco en este punto. ¿Cuáles son los obstáculos con los que se va a encontrar el país, el gobierno, el ministerio, la comunidad educativa para la realización de esta propuesta que usted nos está haciendo esta noche? Ya regresamos. A lo largo del programa, el doctor Cárdenas nos ha venido señalando las metas que se ha propuesto el gobierno. Sin embargo, no es la primera vez que se proponen estas metas. Usted mismo nos recordaba al principio del programa cómo hace 10 años lograron reunir un grupo muy selecto de venezolanos, muy conocedores de la educación, presentaron un diagnóstico al país, soluciones concretas, claras, precisas, acordadas por unanimidad, o sea, había un consenso sobre algo tan importante y sin embargo no se hizo nada. De manera que sabemos por experiencia que van a existir obstáculos. Preparando este programa yo conversé con muchas personas y yo diría que la mayoría tienden a identificar como el primer gran obstáculo el sindicalismo, el gremialismo, el clientelismo. O sea, ¿comparte usted esta preocupación y qué cree que podemos hacer todos para superar este obstáculo? Sí, indiscutiblemente hay muchos obstáculos y va a haber, ¿no? Ya el hecho mismo de que yo haya denunciado, haya dicho al país como ministro que la educación es un fraude y haya explicado el porqué, bueno, ya esto ha traído desde luego una reacción, porque muchos toman eso como que, bueno, un fraude, ¿quién lo hizo? Entonces soy yo el culpable y entonces viene ya a la defensiva. Y realmente no hay un culpable, uno u otro. Yo creo que es culpable una sociedad que ha perdido la noción de lo que es la educación y que ha dejado la educación en manos del gobierno o en manos de simplemente los maestros. No puede ser, ¿no? Debemos volver a otra situación. Pero hay que decir esto. Por otra parte, hay intereses, desde luego, ¿no? Cuando nosotros señalamos que los maestros deben entrar por concursos y concursos de oposición, que no deben seguirse nombrando a dedo, bueno, indiscutiblemente hay intereses. Por ejemplo, con los gremios. Hay cosas que hay que revisar y yo creo que los gremios están en disposición. Yo creo que hay un cambio positivo. Pero ¿cómo es posible que el ministerio, por ejemplo, no pueda nombrar obreros o aseadores? Eso es algo potestativo del sindicato. El maestro, la escuela puede decir necesito un obrero, ¿no? Pero de acuerdo con el contrato colectivo, el 75% del obrero lo tiene que nombrar el sindicato. Entonces ahí viene el clientelismo, nombran a gente que entonces tienen que ser fieles al sindicato, no a la escuela, no al director, no a la comunidad. Esto hay que eliminarlo, indiscutiblemente, esto hay que eliminarlo. Si nosotros vemos los contratos colectivos con el Ministerio de Educación, todos dicen, el Ministerio se compromete a, el Ministerio se compromete a, el Ministerio se compromete a. En ninguna parte dice, el gremio se compromete a, el gremio se compromete a. O sea, no hay compromiso. En todas estas discusiones de los contratos colectivos y demás, la parte débil es el Estado, es el Ministerio. Y se ha entendido como que una interpretación totalmente absurda, como si el ministerio fuera una empresa
que tuviera ganancias. Y entonces el ministro es el patrón. ¿Qué es eso de patrón? Es confundir una empresa que produce, por ejemplo, automóviles o cualquier otra cosa con el Ministerio de Educación, que es un servicio público, ¿no? Entonces ahí no hay patrón que se beneficie con que más niños vayan a la escuela o menos niños vayan a la escuela. Hay una comunidad de intereses que tiene que haber entre los administradores de ese sistema, entre los cuales está el ministro, ¿verdad? Y los profesores y maestros de ese sistema, y los niños y la comunidad. De manera que tiene que haber un cambio importante en esto. En la medida en que la comunidad y los medios de comunicación no le sigan dando espacio a esto de las huelgas, de los paros, de los encapuchados, de tal, eso va a ir desapareciendo. En la medida en que las propias comunidades se organicen para asegurar el funcionamiento de las escuelas. Yo tengo experiencias, bueno, la más reciente indiscutiblemente es la de Mérida, donde comunidades, como por ejemplo la de la Escuela El Pedregal, se organizó y padres y representantes se prepararon y nos pidieron talleres. Y cada vez que la escuela se paraba, bueno, ahora ya no se para desde hace tiempo, gracias a Dios, inmediatamente entraban los padres y representantes y tomaban la escuela y seguía adelante. De manera que la huelga no tenía efecto ninguno. Y se acabaron las huelgas. De manera que esto es importante. Otra cosa importante, creo yo, y debemos señalarla, es que se ha hablado mucho de la educación como un tema importante, como la empresa nacional. Se le ha dado distintos apelativos. Pero realmente, cuando vamos a la práctica, no se le da la importancia necesaria. Fíjese que llama la atención que sea por primera vez en este 9º plan de la Nación que se ha presentado, cuando la educación aparece como uno de los puntos fundamentales. Yo diría como el punto fundamental. Aparece como uno de los 5 grandes temas, al lado de la globalización, al lado de la reorganización del Estado, aparece la educación. Pero además, la educación aparece en todos los demás temas. Aparece como un punto fundamental y aparece luego como un hecho transversal que atraviesa todo lo demás. Bueno, yo aspiro a otra cosa ahora. Ya logramos esto. La sociedad venezolana logró esto, que se reconozca la educación como lo más importante. Ahora aspiro a otra cosa, y ya lo he dicho en el gabinete y lo dije ayer en el Congreso. Aspiro que esa voluntad, esa declaración, se traduzca ahora en una cosa muy concreta, que es en el presupuesto. Ahora tenemos que discutir el presupuesto de 1996, que ya lo empezamos a elaborar ahora, en función de este plan. Tenemos que ver entonces qué es lo fundamental, en qué aspectos dice el país que debemos trabajar, y a eso le debemos dar recursos. Si este plan no tiene una expresión concreta en el presupuesto, se quedará otra vez en una enumeración de buenas intenciones. Tiene que tener una expresión concreta en el presupuesto. Pero no solamente eso. El gobierno, el Estado, tiene que dar los recursos. Pero si esto no tiene una expresión concreta en cada comunidad, en cada maestro, en cada escuela, en cada padre y representante, esto no pasa de ser una declaración de principio más o menos feliz. De manera que esto tiene que ser internalizado por el Estado, tiene que ser internalizado por el gabinete, por el presidente y el gabinete, por el Congreso y por la comunidad. Ahora fíjese, en ese sentido, tenemos mucho, todos, la tendencia de echarle la culpa siempre al gobierno, a los gobernantes, a los poderes públicos de lo que pasa. Pero en esta materia yo creo que más bien ha sido lo contrario. El gobierno o los poderes públicos, porque el Congreso también, es quien podría echarle la culpa a la comunidad de muchas de las cosas que han pasado. En Venezuela los presupuestos educativos han sido sumamente generosos. El porcentaje del presupuesto nacional y el porcentaje del Producto Interno Bruto que se dedica a la educación es de los más altos del mundo. Sí. Entonces, hay un problema evidentemente de administración, y usted lo ha venido señalando a lo largo del programa, pero también hay un problema de la comunidad que no se interesa, que no participa. Mire, la participación de la comunidad no es solamente una participación económica, no. La participación de la comunidad en la educación tiene que ser completa. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia en las escuelas integrales de Mérida, una cosa extraordinaria, donde se detectan, se identifica la profesión de los padres y representantes.
Y se les pide a los padres y representantes, por ejemplo, al que es electricista, que vaya, que le dé en retribución por la educación de calidad que están recibiendo en esas escuelas sus hijos, que vaya 2 horas cada 15 días a colaborar con el maestro de quinto o sexto grado para enseñar a los niños a hacer conexiones eléctricas, lo que es la electricidad, etcétera, etcétera. Y asimismo el carpintero, asimismo el ebanista, el ceramista, etcétera. Bueno, tiene que haber un compromiso real. Ahora, tenemos la ventaja, repito, que en este momento, por parte del presidente, por parte del gabinete, le dan la importancia necesaria. Y el hecho de que haya por unanimidad, ¿no? Por unanimidad, por preocupación. Bueno, a mí me llamó la atención y me agradó muchísimo que el presidente en el segundo de los consejos de ministros que hubo, que fue en La Casona, un consejo extraordinario, discutiendo el plan, él tenía la parte de educación y estaba preocupado porque no aparecía una orientación suficientemente clara ahí hacia la necesidad de definir la educación como un proceso para la formación integral del hombre, para la formación de los valores. O sea, el presidente estaba metido directamente en la elaboración del plan. Ha estado toda su vida vinculado. Bueno, ha estado, es un educador, desde luego, un maestro, un profesor. Y el gabinete responde en la misma forma, ¿no? Y ayer en la reunión que tuve en el Congreso, bueno, fue extraordinaria. El compromiso, la receptividad. De manera que yo creo que hemos ido avanzando. Los gremios mismos, la reacción que ha habido algunas voces, desde luego, por ahí negativas, ¿no? Como el ministro debe renunciar porque el ministro dijo que esto era un fracaso. Si es un fracaso y él no ha resuelto esto, debe renunciar. Que es otro error tremendo. El pensar que los problemas de la educación se pueden resolver en 1 año, en 2 años. No. Si nosotros tomamos conciencia ahora y logramos que este año y este periodo administrativo sea el punto de inflexión, de cambio, que la curva que viene así cambie y empiece a subir. Bueno, dentro de 10, 15 años vamos a tener los resultados. Ese es el tiempo que tardó, por ejemplo, que tardaron países como Corea, como Singapur, como Hong Kong y que tardó Japón, ¿verdad? Todos esos países que hoy son llamados tigres del Asia y que son el ejemplo para muchos, hace 20 años atrás, 25 años, estaban como Venezuela o peor que Venezuela. ¿Y dónde estuvo el secreto de esos países? El secreto estuvo en que detectaron exactamente cuál era el problema de la educación. Y detectaron una cosa muy importante, que había que invertir mucho en educación e invertir más en educación básica que en educación superior. Aquí lo tenemos invertido eso. En educación básica, bueno, en el presupuesto están 50.000 y tantos millones de bolívares, mientras en la educación superior tenemos cerca de 200.000 millones de bolívares. Lo cual está bien. Yo no digo que hay que quitarle la educación superior, Dios me libre, ¿no? Y Dios me libre no por la reacción que puedan tener las universidades, sino por el convencimiento que yo tengo de la necesidad de tener una educación superior de calidad. Por ejemplo, yo estoy muy contento del aumento que tuvo el presupuesto del CONICYT. Eso es fundamental. Tenemos que apuntalar la ciencia al más alto nivel, la ciencia, la tecnología, las humanidades. Pero, caramba, no olvidemos la educación básica, que es la base, que es la fundamental, que en este momento y en todo momento es más importante que cualquier otro nivel, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Pues bien, que estas prioridades, que este convencimiento, ¿no? Que este diagnóstico que se ha venido haciendo y se ha repetido, no solamente por organismos nacionales y por personalidades del país, sino incluso del exterior como el Banco Mundial, bueno, nos haga reflexionar y nos haga decir la verdad, pero no solamente para quedarnos en decir la verdad, sino para actuar, ¿verdad? ¿Y para actuar quién? El ministro, claro. Pero fundamentalmente esta educación no la va a cambiar el ministro de Educación. Esta educación la va a cambiar cada maestro, con su mística, con su responsabilidad, ¿no? Eso, cada maestro, cada padre, cada representante, cada alcalde de este país, cada gobernador, los medios de comunicación, ¿verdad? Para rescatar nuestro sistema educativo del estado lamentable donde se encuentra, porque si no logramos eso, no resolveremos ningún otro problema, porque no ha habido ningún país del mundo, en ningún momento de la historia, que haya logrado su desarrollo con obras materiales. Las obras materiales tienen que ser la consecuencia del desarrollo de las personas, del ser humano. Las obras materiales tienen que ser la consecuencia no
de un sistema rentista o de recursos que vengan del maná del cielo, ahora ese del subsuelo en el caso de Venezuela, sino del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación de cada uno de sus hombres y de cada una de sus mujeres. Y eso no lo logramos sino con una población debidamente educada, adecuadamente educada. Y para eso está el sistema, debe estar el sistema educativo. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, amigo, por la importancia de este tema que nos ha planteado esta noche el doctor Cárdenas. Vamos a procurar a lo largo de las próximas semanas invitar la mayor cantidad posible de educadores y pensadores sobre este tema, a ver si de una vez por todas nos ponemos de acuerdo los venezolanos en darle a la educación el lugar que le corresponde, la prioridad que debe tener y echamos adelante. Muchas gracias. Como de costumbre los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. Ejemplo, en una escuela en el Páramo, en Mérida, llegué y habían leído un cuento, El tigre y el ratón, y la primera frase del cuento decía: el tigre con sus garras atrapó al ratón. Y bueno, habían leído el cuento, les había gustado el cuento, y entro yo y les digo: bueno, vamos a ver, ¿ustedes entendieron el cuento? Sí, ¿les gustó? Sí, bueno, vamos a ver. El tigre con sus garras atrapó al ratón. ¿Cuáles son las garras del tigre? Nadie sabía. Y entonces tuve que ponerme ahí, le digo: bueno, mira, vamos a suponer que este es el ratón, y puse el lápiz sobre la mesa. Yo soy el tigre, las garras, el tigre con sus garras atrapó el ratón. ¿Cuáles son las garras del tigre? Las manos. Bueno, mano, garra, pata, empezar a trabajar la lengua, a introducirles una palabra que ellos no conocían. Y así como no conocían garra, no conocían atrapar. Esa palabra para ellos no existía. Entonces, ¿cómo va a aprender un niño si no domina el lenguaje que está en los textos? Entonces, al no comprender, al no entender, lo único que puede hacer, en el mejor de los casos, es memorizar algo que no entiende y que luego olvida. Aquello no tiene significado para él. Como no entiende, fracasa. No puede pasar del primero al segundo grado, del segundo al tercero. Y entonces él se siente incómodo en la escuela, rechazado. Empiezan a decir que no aprende, que no sirve, que es un niño que no estudia, ¿no? Y entonces el niño se va sintiendo retrasado y desde luego la escuela lo retira. Es un expulsado de la escuela realmente. Esto del manejo de la lengua es fundamental. Bueno, uno de los problemas fundamentales y por lo cual nosotros decimos que es un engaño, es un fraude lo que estamos haciendo y tenemos que corregirlo. Es empezar porque en la escuela se enseña la lengua, se enseña el uso de la lengua. No puede ser posible que un niño que salga del 9º grado, después de 9 años de educación básica, no sepa leer, no sepa escribir, y llegan al bachillerato y tampoco aprenden. Y un grupo de niños en la Gran Sabana, en Canaballén, en cualquier sitio de esos, o sitios más alejados aún, donde no hay carreteras, donde no hay automóviles. Bueno, tienen que dedicarle mucho tiempo a estudiar las leyes del tránsito y el semáforo y los signos del tránsito, ¿no? Y ellos nunca han visto un carro, ¿no? Pero claro, eso está en el programa y hay que cumplir todos los objetivos del programa. Y en cambio a ese niño, ¿verdad?, no se le enseñan cosas tan importantes como defenderse en la selva, cómo utilizar una curiara, los peligros que tienen, por ejemplo, las pirañas, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. De manera que el pensar, por ejemplo, que todas las escuelas son iguales, no. Hay escuelas que están muy bien dotadas, sobre todo los colegios privados, algunas escuelas oficiales muy bien dotadas, tienen biblioteca, tienen mapas, tienen niños bien alimentados, tienen maestros graduados. Bueno, eso es diferente a una escuela en un barrio, de una zona marginal o de una zona rural, donde el edificio esté en malas condiciones, donde a veces no hay ni suficientes pupitres, donde no hay libros, donde los padres y representantes de esos niños no los pueden ayudar, no los pueden orientar. Son situaciones muy diferentes. De manera que nosotros propiciamos, y es uno de los cambios importantes,
fundamentales, porque en educación son pequeños cambios los que van a hacer el gran cambio. Nosotros le decimos a los maestros que tomen el programa oficial, sí, esa es una guía, pero deben tomarlo como una guía, no como una camisa de fuerza. Estudien el programa, luego estudien el material de que disponen, los textos de que disponen para cumplir eso, los materiales didácticos de que disponen, la situación de los niños que tienen por delante, de los padres de esos niños, de las características de la localidad donde está esa escuela, de la región, para que luego con todos esos instrumentos y con la orientación del programa oficial haga su programa. Por eso nosotros en el plan de acción una de las cosas que estamos proponiendo son los planes, los proyectos de plantel, los proyectos de escuela. Cada escuela, cada liceo debe tener su proyecto. Un proyecto que se adapte a su realidad. Es un cambio total. Eso es un cambio fundamental. Bueno, eso responde a ese problema que ya habíamos detectado en el informe UNLA, del igualitarismo. Lo que usted desea es que en cada escuela la comunidad y los maestros participen activamente en el diseño de la educación que se va a dar. Exactamente, debe participar y debe ser una educación pertinente, una educación interesante. ¿Por qué hay tanta deserción? Por muchas razones, ¿verdad? O expulsión de niños del sistema escolar, exclusión de los niños. Bueno, muchas razones. Una de las más importantes es el uso de la lengua, ya hablaremos de eso. Pero otra importante es que los contenidos, lo que se trata en la escuela, lo que se maneja ahí, muchas veces no tiene ningún interés para el niño. Se fastidia el niño. El niño vive en un mundo, ¿verdad? Y la escuela le presenta un mundo diferente. No hay relación entre la escuela y la vida. ¿A qué atribuye usted eso? Bueno, a que la escuela se ha convertido en un ritualismo, en una rutina. Deben aplicarse esos programas con unos textos. Y ahí caemos en otra cosa importante que es lo de la lengua. Hay que tomar en cuenta que una elevada proporción de los niños, la inmensa mayoría, no conocen el lenguaje que podríamos llamar el lenguaje académico sencillo, simple, elemental, que está en los textos. Ellos no entienden ese lenguaje, tienen otro, que es válido, pero válido en su barrio, válido en su sitio, pero no entienden esos términos. Bueno, pues el maestro los obliga a estudiar ese texto, a aprenderse esas cosas de memoria, se las aprenden de memoria porque no lo pueden entender. Yo me he encontrado con casos, por Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy es el doctor Antonio Luis Cárdenas, ministro de Educación. Hace pocos días, el ministro presentó a la consideración del país un plan de acción con relación al tema de la educación. Él es un veterano de estas lides, hace 10 años participó en la llamada Comisión USLAR que estudió el sistema educativo y que presentó una serie de propuestas muy concretas en donde todos los miembros de la comisión se pusieron de acuerdo y por unanimidad aprobaron ese informe. El plan de acción que ha presentado el ministro se divide básicamente en 4 capítulos. Uno se refiere a la educación que necesitamos, otro se refiere a la educación y el sistema escolar que tenemos. El tercer punto es lo que quiere hacer el ministerio, cuáles son los fines, objetivos y políticas de la educación en Venezuela. Y por último, cómo lo va a hacer. A lo largo del programa nos referiremos a cada uno de estos puntos y más adelante, en próximos programas, seguiremos tratando este tema, ya que creo que existe un consenso general en el país en que la primera prioridad verdaderamente es la educación. Ministro, usted presentó este plan de acción en menos de un año, o sea que se ve que ya venía muy preparado para entrarle al tema. Hace 10 años, como recordábamos hace un momento, usted participó en la elaboración de un diagnóstico que en su momento fue considerado muy importante sobre la educación. ¿Qué cambios ha encontrado usted entre la educación que ustedes vieron hace 10 años y la que encontró usted hoy? ¿Cuáles de las propuestas que ustedes formularon fueron implementadas y qué resultados han tenido? Bueno, Marcel, lamentablemente los cambios han sido relativamente muy pocos, ¿no? Como bien se recuerda, ese informe donde trabajamos 13 personas de maneras de pensar muy diferentes, pero con un objetivo común y con una preocupación común, que era
la preocupación por la educación y el convencimiento de que en la educación está la solución de los problemas del país. El problema educativo no es un problema, es el problema del país. Bueno, con ese ánimo y con un mandato que nos había dado el presidente, él nos llamó para pedirnos que diagnosticáramos el sistema educativo y que señaláramos cuáles eran los problemas y cuáles eran las posibles soluciones. Bueno, eso fue lo que hicimos, señalar los problemas. Bueno, esto de señalar los problemas fue muy mal recibido, inclusive por el Ministerio de Educación, por el propio gobierno, que consideraron que era un ataque al ministerio, que era un ataque al gobierno, cosa que me parece que es uno de los errores que se ha cometido. El hecho de considerar que el Ministerio de Educación tiene que defender el sistema a como dé lugar. Y lo contrario debe ser diagnosticar los problemas para poder entonces buscarle soluciones. Bueno, pues aquello lamentablemente se archivó, no se llevó a la práctica. Y ahí señalábamos una serie de problemas, como por ejemplo el problema del igualitarismo, que fue un problema que se detectó. ¿Qué quiere decir esto del igualitarismo? Bueno, buscando una supuesta democracia, se consideró que todos los niños debían recibir el mismo tipo de educación, que todos los niños son iguales, todas las escuelas son iguales, todas las regiones del país son iguales. Y entonces se aplica el mismo programa, ¿verdad?, en todas partes, y se le obliga a los maestros a que cumplan con todos los objetivos del programa, no importa dónde estén. De manera que un niño, un maestro,